Hola, hola, mis queridísimos adictos a las asterisco dicis asterisco. Qué emoción tenerlos de vuelta en nuestro canal, ese rincón virtual donde nos entregamos sin pudor a los placeres culpables de los dramas turcos, esos relatos que nos hacen suspirar, gritarle a la pantalla, debatir apasionadamente y, ¿por qué no?, soltar alguna que otra lágrima de emoción. Hoy, mis valientes navegantes de la telerealidad otomana, vamos a sumergirnos en las profundidades del drama turco, ese universo paralelo donde los amores imposibles, las intrigas familiares y los giros de guión inesperados son el pan de cada día. Si tú, al igual que yo, eres de los que aman las historias con personajes complejos, con personalidades que chocan como placas tectónicas, y esos momentos de tensión que nos dejan al borde del abismo emocional, entonces has llegado al lugar correcto. Y si eres nuevo por estos lares, te doy la más cálida bienvenida a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros análisis, reseñas, chismorreos y reflexiones sobre las asterisco dicis asterisco que nos roban el sueño. Hoy en particular, nos vamos a adentrar en ese territorio pantanoso de la redención y las segundas oportunidades, pero con un enfoque muy específico. Vamos a explorar esas escenas donde el orgullo, ese guardián implacable de nuestra dignidad, se rinde ante la fuerza arrolladora del amor y un personaje se ve obligado a humillarse, a doblegar su ego, para buscar el perdón o el afecto de la persona amada. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de auténticos dramas dignos de la mejor telenovela, o mejor dicho, de la más épica asterisco dici asterisco. Comencemos esta travesía emocional. El tema central de nuestro encuentro de hoy, como bien habrán deducido por el título, gira en torno a esos instantes catárticos en los que el protagonista masculino, o a veces, algún personaje central de la trama, tiene que literalmente arrastrarse, para obtener el perdón, la atención o el amor de la persona que ha herido, o a la que desea conquistar. Y sé que el término arrastrarse puede sonar un tanto exagerado, pero lo utilizamos para describir esas situaciones donde el orgullo se desploma como un castillo de naipes, y somos testigos de actos de arrepentimiento profundos, a menudo humillantes, pero siempre cargados de una intensidad emocional que nos deja sin aliento. Para ilustrar este fenómeno tan particular, no hay nada mejor que sumergirnos en algunas de las series turcas que mejor dominan este arte de la reconciliación a través de la humillación. Así que abróchense los cinturones emocionales, porque vamos a iniciar un viaje a través de los territorios del drama y el romance, comenzando con una serie que estoy segura que muchos de ustedes conocen, aman y quizás hasta han maratoneado hasta altas horas de la madrugada, Senkalkapm, conocida en el mundo hispanohablante como Llamas a mi puerta. Senkalkapm es una comedia romántica con el justo toque de drama que la convierte en la serie ideal para ilustrar nuestro tema de hoy. La trama nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima y carismática Hande Erçel, una joven florista con una beca universitaria que le es arrebatada injustamente por el despiadado empresario y arquitecto Serkan Bolat, interpretado por el guapísimo Kerem Bürsin. Inicialmente la relación entre Eda y Serkan es meramente contractual, un falso compromiso diseñado para un negocio que les beneficia a ambos. Pero como suele suceder en los mundos de la ficción, la tensión inicial entre ellos se transforma en una atracción que poco a poco se convierte en un amor profundo y arrollador. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, donde nuestro tema de hoy entra en acción. Durante la primera temporada de la serie, Serkan es presentado como un hombre pragmático, un tanto frío, obsesionado con el trabajo, y que a menudo toma decisiones que hieren profundamente los sentimientos de Eda. Pero lo que realmente nos enamora de esta serie es que Eda no se queda de brazos cruzados. Eda no es la típica damisela en apuros, esperando ser rescatada por su príncipe azul. Cuando Serkan comete errores, Eda lo enfrenta con valentía, lo hace pagar por sus equivocaciones, y él, eventualmente, toma conciencia del daño que ha causado y se da cuenta de que ha actuado de manera injusta. Es aquí donde vemos esa dinámica tan fascinante donde Serkan, el hombre exitoso y perfecto, se encuentra, en repetidas ocasiones, en situaciones donde tiene que hacer verdaderos esfuerzos, muchas veces humillantes, para reconquistar el corazón de Eda. Lo hemos visto recurrir a todo tipo de estrategias, desde disculpas formales y elaboradas, hasta gestos románticos que nos hacen suspirar. Pero lo que realmente nos deja sin aliento son esos momentos donde su orgullo cede, donde la fachada de hombre impasible se agrieta, y vemos a Serkan completamente vulnerable, buscando desesperadamente el perdón de Eda. Es esta dinámica de amor, conflicto y reconciliación lo que hizo de Senkalkapm un éxito rotundo, una serie que rompió récords de audiencia en todo el mundo.
Además, la química explosiva entre Andercel y Kerem Bürsin es innegable, lo cual, seamos honestos, también contribuyó en gran medida a que la serie se convirtiera en un fenómeno global. Y para añadir aún más encanto a la propuesta, la serie cuenta con unos paisajes hermosos, una banda sonora pegadiza y unos personajes secundarios que complementan a la perfección la historia principal, creando un universo que nos atrapa y nos hace soñar. En resumen, Senkalkam es una muestra magistral de cómo el drama puede ir de la mano con la comedia romántica, y de cómo el amor puede hacer que hasta el hombre más orgulloso se arrodille, metafórica y hasta literalmente, en busca del perdón de la mujer que ama. Ahora, para variar un poco el registro y explorar otra faceta de este tema, vamos a hablar de otra joya de las series turcas que también explora las profundidades de la humillación por amor, Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. Esta serie es mucho más oscura y dramática que Senkalkam, pero también nos ofrece momentos intensos de redención y arrepentimiento que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Zalim Istanbul nos presenta la historia de dos familias muy diferentes que, por caprichos del destino, entrelazan sus vidas de una manera que nadie hubiera imaginado. En el centro de este drama tenemos a la familia Karakay, una familia rica y poderosa de Estambul, y a la familia Ilmaz, una familia humilde de un pueblo remoto. La historia está tejida con secretos, traiciones, ambiciones desmedidas y, por supuesto, mucho amor en todas sus manifestaciones. Aquí el personaje que más vemos arrastrarse metafóricamente, por así decirlo, es Cenk Karakay, interpretado por el talentoso Ozan Dolunay. Cenk es el heredero de la fortuna de los Karakay, un joven que al principio se nos presenta como un alma atormentada, impulsiva, inmadura, que comete una serie de errores que hieren profundamente a otras personas, especialmente a Cemre, interpretada por la talentosa Sera Kutlubey. Cemre es una joven que llega a la mansión Karakay en busca de una mejor vida para su familia, y aunque inicialmente la relación entre ella y Cenk es sumamente conflictiva, poco a poco la tensión entre ellos se transforma en una atracción que da paso a un amor que los cambiará para siempre. El desarrollo de Cenk a lo largo de la serie es uno de los aspectos más fascinantes de la trama. Al principio se nos muestra como un chico arrogante que no se toma muy en serio las consecuencias de sus actos, pero a medida que avanza la historia, después de cometer errores garrafales que impactan a las personas que lo rodean, lo vemos transformarse en un hombre que reconoce sus fallas y lucha por enmendarlas. En esta dinámica vemos a Cenk hacer todo lo posible para ganarse el perdón de Cemre, desde disculpas sinceras y vulnerables, hasta sacrificios personales que demuestran la profundidad de su arrepentimiento. Y es precisamente en estos momentos donde la serie brilla con mayor intensidad. Ver a este personaje que parecía tan invencible y seguro de sí mismo, humillarse por amor, exponiendo sus debilidades y sufragando las consecuencias de sus errores, es una experiencia realmente cautivadora para el espectador. Zalim Istanbul no es una serie fácil de ver, está llena de momentos de tensión y angustia que nos mantienen en vilo de principio a fin, pero también nos muestra cómo el amor puede ser un poderoso motor de cambio y redención, capaz de transformar hasta al corazón más obstinado. Además, la serie cuenta con una producción impecable, un elenco de actores muy talentosos y una trama que te mantiene enganchado desde el primer capítulo. Si eres de los que buscan dramas intensos, con personajes complejos que evolucionan a lo largo de la historia, Zalim Istanbul es una serie que definitivamente debes agregar a tu lista de pendientes. Y ya que estamos hablando de dramas que nos hacen vibrar el alma, no podemos dejar de mencionar una serie que ha conquistado nuestros corazones y que también nos regala momentos de humillación y arrepentimiento que nos dejan sin aliento, Erkay. Erkay es una serie basada en una novela turca que nos narra la historia de Reyyan Anadolu, interpretada por la bellísima Ebru Şahin, y Miran Aslan Bey, a quien da vida el galán Aknaknzu. Esta es una historia de amor y venganza, donde las familias de ambos protagonistas están enfrentadas por un conflicto del pasado que se remonta a generaciones. Miran busca vengar la muerte de sus padres, de la que culpa a la familia Anadolu, y para lograrlo, seduce y se casa con Reyyan. Sin embargo, el destino, o quizás el amor, tenían otros planes para él, y lo que Miran no esperaba era enamorarse perdidamente de su esposa. Y cuando la verdad sale a la luz y Reyyan se entera de sus verdaderas intenciones, el drama alcanza niveles épicos que nos dejan al borde del asiento. Es en este punto de inflexión donde vemos a Miran pasar de ser un hombre frío y calculador, consumido por su sed de venganza, a uno arrepentido y desesperado por el amor y el perdón de Reyyan. Y lo que hace que estos momentos sean tan intensos y emotivos, es la profunda humillación que Miran experimenta al reconocer que sus actos, motivados por el odio, han herido a la persona que más ama en este mundo.
Lo hemos visto suplicar, llorar desconsoladamente y hasta ponerse de rodillas para implorar el perdón de Reyyan. Y aunque al principio Reyyan se resiste a la idea de perdonar a quien la ha traicionado de manera tan cruel, el amor que sienten el uno por el otro es tan poderoso que eventualmente termina por perdonarlo. La historia de Erkai es un verdadero torbellino de emociones, un viaje vertiginoso a través de giros inesperados, traiciones familiares que hieren el alma y un amor que, a pesar de todo, lucha por sobrevivir. Además, la química entre Ebrusain y Aknaknzu es increíblemente palpable, lo que hace que la historia sea aún más creíble y conmovedora. Esta serie, además de su trama apasionante, cuenta con una cinematografía espectacular, con unos paisajes impresionantes que nos transportan a la región de Mardin, donde se desarrolla la historia. Erkai es una de esas series que te atrapa desde el primer momento, que te hace vivir cada emoción al máximo, y que te deja reflexionando sobre el poder del amor y el perdón. Si te gustan las historias de amor épicas, con toques de venganza y un drama que te hará vibrar el corazón, no puedes dejar de ver esta joya turca. Y para cerrar este recorrido por los momentos más intensos de arrastramiento, redención y humillación por amor, vamos a mencionar brevemente otra serie que quizás no sea tan conocida, pero que también tiene lo suyo en este aspecto, Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, interpretado por el talentoso Bararduk, un hombre que regresa a Estambul después de años de ausencia para vengar a su familia, la cual fue destrozada por la traición y la ambición. La historia es intrincada, llena de misterio, traición y un amor que nace en medio del caos. Aquí Kuzgun, a pesar de ser un hombre impulsado por la venganza, también se encuentra en algunos momentos con la necesidad de humillarse y suplicar por el perdón, sobre todo cuando se da cuenta de que sus actos, por más justificables que puedan parecer a sus propios ojos, han lastimado a la mujer que ama, Dila, interpretada por la talentosa Burcu Birizik. Aunque esta serie no se centra tanto en la dinámica de humillación como las anteriores, sí nos ofrece momentos interesantes donde el protagonista tiene que dejar su orgullo de lado para obtener el amor y el perdón de la mujer a la que ama. Kuzgun es una serie que combina acción, drama y romance y que también vale la pena agregar a tu lista de pendientes si eres un apasionado de las series turcas que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los momentos más intensos de humillación, arrepentimiento y redención en las series turcas. Hemos visto cómo el orgullo puede ser una barrera infranqueable para el amor, y cómo, a veces, el arrepentimiento genuino y la voluntad de cambiar son las herramientas que nos permiten construir un camino hacia las segundas oportunidades. Hemos repasado series como Senkalkam, Zalim Istanbul, Erkai y Kuzgun, todas ellas con personajes complejos que han tenido que arrastrarse, en el buen sentido de la palabra, para lograr obtener el perdón y el afecto de aquellos a quienes aman. Espero de corazón que hayan disfrutado este viaje tanto como yo, y que este vídeo les haya servido de inspiración para seguir explorando este mundo maravilloso de las series turcas que tanto nos apasionan. Ahora, como siempre, me encantaría conocer su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué otros momentos de humillación y redención recuerdan de sus series turcas favoritas? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y saber qué piensan de nuestras reflexiones seriéfilas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el universo de las *Dicis*. Gracias de corazón por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama turco.